Hola, bienvenidos a la segunda sesión de Gobernando los Accesos Privilegiados y asegurando la integridad de nuestros recursos críticos. Soy Lucía Jiménez, Marketing Analyst, y hoy le quiero dar paso a la presentación que realizará nuestro equipo Tech, en la que hablará de las mejores prácticas y estrategias para gobernar los accesos de manera efectiva. Antes de iniciar, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el botón de signo de interrogación al costado derecho de la pantalla. Además, deben saber que esta sesión está siendo grabada y próximamente podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. No siendo más, démosle la bienvenida al ingeniero Oscar Gualteros y a la ingeniera Tatiana Tolosa. Ambos son Cybersecurity Technical Consultants de Manage Engine. Gracias, Lucía, por tu introducción. Entonces, iniciemos con unas generalidades de la herramienta. Ahora, según Gartner, ¿qué es el acceso privilegiado o qué es la gestión de acceso privilegiado? Según Gartner, la administración de accesos privilegiados es aquella que gestiona y protege las cuentas, credenciales y comandos al ofrecer un nivel elevado de acceso. Entonces, por medio de estas herramientas se puede administrar o configurar una serie de sistemas y aplicaciones. Las herramientas PAM administran el acceso privilegiado para personas como por ejemplo los administradores de infraestructura de una organización y máquinas como por ejemplo sistemas y aplicaciones. Ahora, hablemos de privilegios. Para definir los privilegios, vamos a iniciar hablando de las cuentas privilegiadas, que son aquellas personas que necesitan utilizar o acceder a recursos críticos dentro de nuestra organización. Segundo, usuarios privilegiados. Son aquellos usuarios que tienen algún tipo de autorización para poder conectarse a estos recursos críticos de nuestra organización. Y accesos privilegiados son aquellos accesos autorizados a poder consumir o acceder a una información o sistema. Ahora, de acuerdo con lo que acabamos de ver, ¿cuál o quién debe consumir un acceso privilegiado o quién debe utilizar un acceso privilegiado? Claramente serían las personas. Ahora, hablemos de tipos de cuentas. Nosotros sabemos que en directorio activo existen una serie de grupos por los cuales nosotros podemos dar un acceso a ciertos recursos o un nivel jerárquico más alto para ciertas personas. Como por ejemplo en la distribución del directorio activo, existen una serie de grupos de seguridad, como por ejemplo Domain Admins, Enterprise Admin, Esquema Admins y demás. Asimismo, nosotros podemos enfocar estos privilegios o estos grupos privilegiados, los podemos enfocar en una herramienta PAM y así poder dar el acceso a los recursos que se requieran por medio de los mismos. Ahora, ¿cómo se ve un acceso normal sin utilizar una herramienta PAM en una organización? Un usuario sin acceso realiza una conexión directa a un recurso de destino para llevar a cabo algún tipo de administración. Ahora, ¿cómo se vería esto si este usuario realizara una conexión por medio de una herramienta PAM? Este usuario sin acceso realiza una solicitud de acceso a un administrador para proceder con su conexión. Esta solicitud llega al administrador de seguridad y este se encarga de realizar o permitir o denegar el acceso a este recurso crítico. Una vez aprobada o rechazada la solicitud, esta solicitud le va a permitir al usuario realizar esta conexión al recurso y claramente, recordemos que todas las conexiones que nosotros realicemos a estos recursos críticos estarán siendo grabados. Ahora, ¿qué productos tienen relación con nuestra herramienta de PAM 360? De ahí vamos a ver nuestra herramienta Password Manager Pro, que es aquella que se encarga de gestionar o, como por ejemplo lo veíamos en los slides anteriores, quien se encarga de, por ejemplo, por medio de grupos, realizar todo el tema de los accesos y demás. Ahora,
Tenemos también Access Manager Plus, que se va a encargar de toda la gestión de las conexiones de estos usuarios o estas personas a los recursos. Y Key Manager Plus, que se encargará de administrar llaves y certificados SSL. Y juntas, estas tres herramientas, podemos ver el universo de PAM 360. Ahora, procedemos a explorar la herramienta de PAM 360. Le doy paso a mi compañera, la ingeniera Tatiana Tolosa, para que podamos realizar un overview de la herramienta. Hola, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Tatiana Tolosa y como lo menciona nuestro compañero Oscar Walteros, vamos a ver un overview de la herramienta PAM 360. Vamos a ver todas sus funcionalidades y cómo vamos a hacer esta gestión dentro de la herramienta. Inicialmente, como todas las herramientas de Manage Engine, tenemos un dashboard general donde nos va a mostrar toda la información de cómo se está comportando mi herramienta en tanto mis usuarios, mis recursos, mis llaves y certificados. Inicialmente nos va a mostrar el total de contraseñas que nosotros tenemos de nuestros recursos dentro de la organización. También nos va a mostrar estas contraseñas vencidas o que han incumplido alguna directiva. Recordemos que esta herramienta también va a tener asociada una política de contraseñas que vamos a tener que ligar tanto a los usuarios como a las cuentas de nuestros recursos. Y también nos va a mostrar las contraseñas que están en conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros agregamos nuestra herramienta, nuestro recurso a PAM 360, recordemos que vamos a asociar la cuenta del recurso. Esta contraseña, tanto del recurso localmente como en la herramienta, deben coincidir. Si no coinciden, yo no voy a poder lanzar la conexión a este tipo de recurso. Entonces, la herramienta ya nos va a mostrar, pues de acuerdo a estos recursos y contraseñas, pues cuáles están en conflicto para poder ir a gestionarlo dentro de la herramienta. También nos va a mostrar la actividad de nuestras contraseñas, si hemos recuperado, si hemos cambiado las contraseñas, si hemos solicitado un acceso o si hemos lanzado ya como tal la conexión. Adicionalmente nos va a mostrar la distribución de nuestras contraseñas, en qué tipos de recursos lo tenemos, ya sea un Windows, un Linux, un firewall, una base de datos o una página web. Y demás información que nos va a empezar a mostrar la herramienta en el dashboard. En el tema de panel de usuarios nos va a mostrar la distribución de los roles que tenemos dentro de la herramienta. La herramienta por defecto trae 6 roles, donde yo como administrador debo empezar a especificar a cada uno de mis usuarios qué rol va a cumplir dentro de la herramienta. También nos va a mostrar información de actividad de mis usuarios, si se han conectado, si han cerrado sesión, si han fallado, si han hecho intentos o si hicieron algo que no deben hacer dentro de la herramienta. Digamos que aquí ya podemos empezar a navegar en cada una de esta información, pero ya sería cuestión del administrador yo que voy a consultar y que no. Una vez nosotros ya obtengamos la herramienta, inicialmente lo que debemos hacer es empezar a gestionar nuestros usuarios. ¿Por qué? Como les mencioné, yo voy a tener diferentes roles dentro de la herramienta, donde yo como administrador voy a venir a agregar mis recursos, a agregar mis usuarios, a gestionar las contraseñas, a ver la auditoría que se hace de mis recursos y demás, pero también hay usuarios que yo simplemente voy a compartirle la cuenta para que lance la conexión. Entonces aquí nosotros pues tenemos estos roles predefinidos que debemos empezar a asignarlo a cada uno de nuestros usuarios, que recordemos que dentro de la herramienta podemos traerlos tanto localmente desde el directorio activo, desde Microsoft Entra ID o desde el LDAP. Y cuando ya los tengamos, empezamos a asociarle todo este tipo de roles. Recordemos que también podemos tener un doble factor de autenticación en la herramienta por mayor seguridad. Ahora, si un administrador dice, no, de estos roles que vienen por defecto, a mí me gustaría personalizarlo un poco más. Yo voy a poder hacerlo dentro de la herramienta sin ningún problema. Yo voy a poder venir aquí a agregar los roles, donde dependiendo de cada una de las acciones que yo vaya a hacer en la herramienta, le voy a dar posibilidad o no de realizarlo. Entonces, si se dan cuenta en tema de contraseñas, la contraseña del recurso, la contraseña de la cuenta, si lo voy a dejar restablecer la contraseña, en tema de usuarios, digamos que aquí yo voy a poder empezar a personalizar cada uno de estos roles, pero debemos tener presente que con solo uno que seleccionemos
con este lapicito o varita mágica, va a significar que tiene un rol de administrador. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente a la hora de realizar estos roles. Una vez ya el administrador de la herramienta haya hecho la gestión de sus usuarios y definido qué es lo que va a hacer cada uno de ellos dentro de la herramienta, pasamos a hacer la gestión de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya vamos a empezar a traer todos nuestros dispositivos a la herramienta para poder ir y lanzar conexiones. La herramienta nos va a permitir agregarlo localmente desde un archivo, nos va a permitir descubrirlo desde el directorio activo, configurando sus credenciales. También podemos traer dispositivos Linux mediante dirección IP, los mismos dispositivos de red y demás tipos de recursos que se comuniquen por SSH. La herramienta por defecto va a traer 86 tipos de recursos ya predefinidos, entre bases de datos, dispositivos de red, páginas web y demás, donde yo voy a poder traerlos. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ninguno de estos tipos de recursos? Yo voy a poder traerlo aquí a la herramienta con que sí o sí se cumplan los protocolos de comunicación REP, SSH, SQL, HTTP y HTTPS. Si yo cumplo con estos protocolos, yo voy a poder traer cualquier tipo de dispositivo o aplicación a la herramienta si no están con estos que ya vienen predefinidos, ¿listo? ¿Y cómo va a funcionar? Yo voy a poder agregarlo manualmente y sí o sí debo especificar un nombre como lo voy a identificar en la herramienta y especificar también el tipo de recurso, porque dependiendo de este tipo de recursos yo voy a colocar más o menos información requerida. Entonces recordemos que tenemos sistemas operativos, dispositivos de red, bases de datos y páginas web. Una vez yo especifique esto, también debo especificar qué política de contraseñas le voy a asociar a estas cuentas. ¿Por qué debemos tener presente esto? Porque cuando yo agregue esta cuenta, sí o sí voy a tener que cumplir con esta política de contraseñas. La herramienta por defecto ya va a traer estas tres, pero de igual forma como los roles de los usuarios, yo voy a poder personalizar mi propia política de contraseña y asociarla a estos tipos de cuentas de los recursos. Y adicionalmente, tener presente los puertos por los cuales se comunican. ¿Por qué? Por defecto en la herramienta ya vienen SHRP, pero si yo estoy manejando otro tipo de puerto, voy a poder configurarlo sin ningún problema. Entonces, en este caso, colocamos esta información y le damos guardar y continuar. Aquí nos va a decir que necesitamos ya agregar la cuenta y sus credenciales y la posibilidad de cambiar su contraseña, grabar la sesión. Si yo no tengo activo esto, yo no voy a poder realizar este tipo de funcionalidad. Aquí hay que tener presente que para todas las cuentas o recursos que yo agregue a mi herramienta, debo tener como mínima uno con los privilegios suficientes para poder ir y cambiar las contraseñas y hacer toda esta gestión. Una vez nosotros ya coloquemos las credenciales, yo voy a poder también en la herramienta empezar a generar contraseñas aleatorias automáticamente que cumpla con la política de contraseña. Y aquí lo agrego y ya voy a poder guardar. Y así es como yo voy a hacer con todos los recursos que tenga dentro de la organización que cumplan con los protocolos que les mencioné. Y así, si se dan cuenta, pues tenemos dispositivos Windows, dispositivos Linux, bases de datos, páginas web, dispositivos de red y demás, donde yo voy a poder lanzar la conexión sin ningún problema. ¿Y cómo lo hago? Simplemente entro al recurso, selecciono la cuenta y lanzo la conexión por el protocolo de este recurso. Y aquí yo ya estoy dentro de mi recurso y si se dan cuenta, la sesión siempre va a estar grabada durante todo el tiempo que esté la persona dentro de esta conexión. Una vez nosotros cerremos la conexión, ya la sesión va a terminar, ¿listo? Ahora, si bien yo ya hice toda esta gestión, ahora el administrador debe empezar a distribuir cada uno de estos recursos y cuentas a los usuarios que lo van a utilizar. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente en la herramienta le seleccionamos a la persona y aquí vamos a ingresar ya con una cuenta como ese usuario final, un usuario contratista que va a venir a hacer algo dentro de mis recursos. Si se fijan, aquí este usuario no tiene los privilegios como lo tiene un administrador. Aquí en la parte izquierda tiene acceso a todos los módulos de gestión dentro de la herramienta,
mientras que aquí el contratista solo tiene el módulo de recursos, que aquí solo le va a aparecer los recursos que previamente el administrador le compartió para que pueda lanzar la conexión. Además de nosotros ya hacer toda esta gestión, también podemos empezar a tener diferentes funcionalidades dentro de la herramienta. La primera es que nosotros podemos lanzar una conexión a un recurso Windows, como lo vimos anteriormente, pero también podemos hacerlo a una aplicación en específico. ¿Esto cómo va a funcionar? Si se fijan acá, ya no me va a decir lanzar una conexión RDP, sino a una aplicación ya predefinida que un administrador compartió. Cuando yo lance la conexión, solo voy a tener acceso a esta aplicación. Ni siquiera la barra de tareas. Si yo llego a cerrar la aplicación, me queda totalmente en negro y no voy a poder hacer nada más dentro del recurso. Entonces, yo puedo empezar a aplicar este tipo de funcionalidades para tener un poco más de seguridad a la hora que entren a estos servidores críticos dentro de mi organización. Y adicionalmente, si se fijan, yo no voy a poder tener la visibilidad de su contraseña. A mí solo me comparten las credenciales para usarlas, conectarme, hacer lo que necesito y ya. Aquí yo tengo una capa adicional de seguridad donde protejo mis credenciales y solo van a acceder al recurso. Ahora, otra funcionalidad que nosotros tenemos, nosotros podemos realizar un control de comandos SSH. ¿Qué quiere decir esto? De igual forma, en el caso de los dispositivos Linux, yo voy a poder entrar y ejecutar cualquier comando, pero si yo tengo activa esta funcionalidad, si se dan cuenta en el mouse, yo no voy a poder escribir nada, sino que aquí en este cuadrito negro yo voy a poder empezar a ver los comandos que me compartieron y simplemente los ejecuto dando clic. De esta manera tengo otra capa adicional para este tipo de conexiones donde yo voy a proteger mi recurso. Ahora bien, si bien tengo estas dos funcionalidades, también tengo una tercera. ¿Qué voy a poder hacer en esta tercera funcionalidad? Voy a poder hacer una elevación de privilegios just in time. ¿Qué significa esto? Vamos a volver rápidamente al usuario administrador, donde vamos a ver cómo va a funcionar este tipo de funcionalidad. Permítanme acá un momento. Listo, aquí vamos a entrar con una cuenta administradora donde vamos a ver que un usuario tiene permiso solo de user localmente dentro del recurso. Esperemos aquí mientras abre la sesión. Y lo ideal de esta funcionalidad es que yo le eleve los privilegios a este usuario cuando lance la conexión. Entonces vamos a verificar aquí que este usuario que le vamos a elevar los privilegios solo pertenezca a este grupo. Si se dan cuenta, solo pertenece a user. Cuando yo active esta funcionalidad, le voy a elevar los privilegios a administrador para que ejecute sus tareas y con eso esa cuenta, yo sé que solo va a tener esos privilegios durante ese tiempo determinado. Cuando volvamos al usuario contratista, si se dan cuenta, aquí ya no me va a aparecer la contraseña sin un request. Adicionalmente que yo activo este tipo de funcionalidades, yo también puedo activarle para todas las cuentas de mis recursos un control de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí si la persona intenta ingresar al recurso, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque necesita sí o sí que un administrador le apruebe esta solicitud. ¿Cómo yo lo puedo hacer? De dos maneras. Primero, puedo enviar la solicitud ahora especificando qué es lo que voy a hacer dentro del recurso o puedo programarla. Si yo sé que de pronto me va a interrumpir algún tipo de horario o productividad dentro de la organización, yo puedo programarla en la noche o un fin de semana sin ningún problema. Para este caso vamos a probarlo ahora. Aquí me va a decir en espera de aprobación. Si yo vuelvo al usuario administrador, a él le va a llegar una notificación, ya sea si está logueado en la herramienta o vía correo electrónico, donde un usuario le está solicitando el acceso a un recurso. Entonces, en este caso me va a decir qué recurso, bajo qué cuenta y qué usuario me está pidiendo esta solicitud con el motivo que él especificó. De igual forma, yo voy a poder aprobarlo ahora o aprobarlo más tarde, donde en este tipo de aprobación yo le voy a decir al usuario, ok, yo te voy a dar inicio de tu conexión a esta hora y finaliza a esta hora o en otro día.
¿Listo? Y como estábamos en la otra funcionalidad, si recuerdan, aquí en el administrador se le va a visualizar que esa cuenta se le van a elevar los privilegios para ser administrador. Entonces, en este caso, nosotros vamos a probarlo. Y volvemos con el usuario contratista. Y si nos damos cuenta, me dice checkout. ¿Aquí qué quiere decir esto? Que al usuario se le va a informar que solo va a tener 30 minutos para estar dentro del recurso. Esto es lo que viene por defecto en la herramienta, pero yo ya puedo decirle, puedes estar 1, 2, 3 horas dentro de la herramienta sin ningún problema, pero esto lo configura previamente un administrador. Cuando leemos checkout, en este tipo de funcionalidad va a tardar alrededor de 20 o 30 segundos porque va a ir hasta el recurso, va a buscar esta cuenta contratista MB y va a ir a elevarle los privilegios para poder ir y lanzar la conexión. Entonces vamos a esperar unos segundos mientras se hace esta tarea. Listo, si se dan cuenta, aquí tampoco voy a poder ver la contraseña. Recuerden que aquí la idea de la herramienta PAM 360 es compartir las credenciales, más no que sepan su contraseña, para que simplemente se conecten y hagan lo que necesiten dentro del recurso. Entonces, aquí lanzamos la conexión, esperamos a que se conecte. Y si nos damos cuenta, este mismo usuario contratista MB ahora pertenece al grupo administrador y estos otros dos. Aquí yo ya valido que efectivamente se me elevaron los privilegios para que yo no comprometa esta cuenta siempre, sino solo durante este tiempo que yo previamente predefiní. Esta es las 3 funcionalidades adicionales que nosotros podemos tener dentro de la herramienta, aparte de solo configurar el recurso y lanzar la conexión, sino que va a tener adicionales capas de seguridad para poder lanzar la conexión. Ahora bien, también tenemos la funcionalidad de Zero Trust. ¿Qué quiere decir esto? Permítanme aquí. ¿Qué quiere decir esto dentro de la herramienta? Que yo voy a tener un score de confianza de mis usuarios. Yo no voy a decir como, no, me das permiso de entrar a un recurso y yo te digo sí, no. La herramienta ya automáticamente, de acuerdo a unos parámetros que yo le especifique, tanto de usuarios como de recurso, si estas personas cumplen con estas condiciones, van a poder ir y lanzar la conexión y si no cumplen, no van a poder tener acceso. ¿Qué condiciones, por ejemplo, me van a mostrar? En temas de usuario y autenticación, que este usuario no haya fallado más de 10 veces a la hora de intentar loguearse a la herramienta, que estén cumpliendo un horario que yo le especifique, por ejemplo, un horario laboral, que se conecten de 8 a 5 y si están fuera de este horario va a bajar su score de reputación y demás configuraciones, si tiene activo su doble factor de autenticación y demás como controles que yo voy a empezar a parametrizar y estos controles van a tener un porcentaje. Si este porcentaje no cumple la condición, no voy a poder lanzar la conexión. Y yo voy a poder hacerlo tanto en la autenticación de mi usuario, también en el dispositivo por el cual él se va a loguear. Voy a empezar a decirle sobre qué versión quiero que se conecte, que si quiero que tenga un browser en específico, que si tiene activo un proceso, una aplicación, algún puerto, el firewall y demás, yo voy a poder empezar a parametrizarlo acá. Adicionalmente, también puedo tener un score de confianza para mis recursos. Entonces, a la hora que yo me conecte, que este tenga una política de contraseñas, también que tenga una versión en específico, antivirus, que tenga un control de acceso, que tenga una elevación de privilegios y demás, yo voy a poder tenerlo en la herramienta y si se fijan, por cada uno de los parámetros que yo configure, voy a tener un porcentaje que al final del día va a ser la sumatoria de si cumplo o no cumplo todo esto y tengo un puntaje, donde si es un 100%, un 30, un 40, un 50, yo ya voy a empezar a parametrizar estas políticas. ¿Qué quiere decir esto? Si bien yo ya leí un porcentaje a cada una de estas condiciones, en las políticas es donde yo voy a empezar a jugar. Entonces yo digo, primera condición, que tenga activa sí o sí una política de contraseñas. Segunda condición, que el recurso tenga un control de acceso. Tercera condición, que el score de confianza de mi usuario sea entre 70 o mayor, o yo puedo colocar un rango, no sé, entre 30 y 40. Si está en ese rango voy a poder acceder. Y también el score de confianza de mis recursos, que sea mayor a 90. Y aquí es donde yo especifico sí o sí la condición como tal. Si ven, yo parametricé estas 4, yo solo quiero que la condición 2,
que tenga un control de acceso al recurso. Y la condición 3, que el usuario tenga un score de confianza mayor a 70%. Una vez yo configure esto, ya yo voy a decirle, ok, si tú cumples con esta condición, vas a poder lanzar una conexión solo por el protocolo SSH. Pero yo puedo decirle, no, yo te voy a dejar acceder también a un dispositivo Windows, Linux, página web, te voy a habilitar la opción de la funcionalidad Remote App o elevación de privilegios. Pero ¿qué pasa si esa persona no cumple? Yo voy a poder decirle, no, yo te deniego el acceso o te deniego, te envío, te solicito que me envíes una solicitud o empezar a parametrizar estas opciones. Y adicionalmente voy a decirle si me aplica para todos mis usuarios o para solo un grupo de usuarios, o si puede excluir usuarios que no le afecte este score de confianza para poder acceder al recurso. ¿Listo? Entonces, de esta manera es como yo voy a tener en cuenta los parámetros para ir a evaluar tanto a mis usuarios como a mis recursos para que al final del día, si cumplen, voy a acceder para que puedan conectarse y si no, no van a poder hacerlo. ¿Listo? ¿Y cómo lo vemos en la herramienta? De acuerdo a esta condición que colocamos, vamos a irnos a este usuario contratista. Si nos damos cuenta acá, en la herramienta nos va a decir cada usuario cuánto va su porcentaje de confianza. Si nos damos cuenta, este es el usuario contratista Connor Kenwin, donde si damos clic me va a decir, ok, él tiene el 33% porque cumplió loguearse la primera vez, pero tiene un 0% porque no configuró su doble factor de autenticación y tiene un 33% porque él entró durante su horario laboral. Ahora, si recuerdan, este score debe ser mayor a 70 para poder conectarme al recurso. Si vamos a intentar conectarnos al recurso, vamos a darnos cuenta que aquí me va a decir que estoy violando la política y no voy a poder conectarme hasta que yo cumpla con esa condición. Ahora, si yo llego a conectarme por este doble factor de autenticación, que vamos a salirnos del usuario para poder realizar este tipo de configuración, entonces vamos a loguearnos. Y aquí me va a solicitar un doble factor de autenticación. En la herramienta en este momento, permítanme acá un momento, le configuramos al usuario que tenga habilitado ese doble factor de autenticación. Listo, bueno, una vez nosotros habilitemos el doble factor de autenticación y yo cumpla con la condición, la herramienta me va a permitir conectarme al recurso. Pero si bien yo cumplí con este parámetro de más de un 70% de score en mi usuario, pero recordemos que la otra condición es que la cuenta tenga un control de acceso. Si nos damos cuenta, esta cuenta no, si yo intento acceder, no voy a poder hacerlo porque si bien cumplí la otra condición del usuario con un score de más de 70, pero esta segunda condición no la cumplí. Entonces aquí tampoco voy a poder ingresar. Debo cumplir ambas condiciones para poder ingresar al recurso. De esta manera es como funciona este módulo de Zero Trust que nos va a funcionar en la organización para poder parametrizar todo este tipo de condiciones. Con eso yo tengo también como otra capa adicional de seguridad para que mis usuarios ingresen a los recursos críticos de mi organización. De esta manera, nosotros ya hicimos toda la gestión, en este caso los administradores,
de agregar todas mis cuentas, de compartirlas, de hacer todo este tipo de funcionalidades para que al final del día estos usuarios que necesitan entrar a los recursos puedan hacerlo cumpliendo con todos estos parámetros. Adicionalmente, si bien yo voy a traer todas las cuentas de mis recursos, yo también voy a poder descubrir cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a eliminar esta para hacer el ejemplo. Yo en la herramienta voy a poder detectar cuentas locales de mis recursos. Solo necesito configurar una con privilegios. Con eso ya voy a poder ir hasta el recurso y traer todas estas cuentas locales. Si nos damos cuenta acá en la herramienta, ya me trajo la cuenta. Si hubiese tenido 10, 20, 30 cuentas, lo hubiera podido traer sin ningún problema. Pero debemos tener presente que solo me trae la cuenta, no la contraseña. Aquí yo qué debo hacer? Hacer la gestión de cambio de contraseñas para poder ir y conectar al recurso. Recordemos que en el dashboard decía contraseña en conflicto. En este caso, esta cuenta tendría su contraseña en conflicto porque no es la contraseña con la que este contratista ingresa normalmente a su recurso. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo ya hago toda la gestión dentro de la herramienta y voy a garantizar que mis usuarios se conecten a los recursos. Ahora, yo también voy a poder ver toda la auditoría dentro de la herramienta. La herramienta me va a permitir ver auditoría de los recursos, de los usuarios, de los certificados, de las llaves, donde si un administrador eliminó una cuenta o agregó una cuenta o agregó un recurso o cambió una contraseña, yo voy a empezar a tener aquí toda la auditoría de lo que se está haciendo en la herramienta. Si se dan cuenta, aquí tengo auditoría del recurso que hicimos. Se incumplió la política o que yo le coloqué en Zero Trust a este recurso. Que si yo agregué una cuenta, que si yo detecté alguna cuenta y demás, yo voy a poder verlo dentro de la herramienta. Pero adicionalmente, en el apartado de grabación de la sesión, yo también voy a poder ir y ver lo que se hizo dentro del recurso. Entonces, aquí entramos y vemos lo que hizo la persona, si ejecutó algún comando, si está en un dispositivo Windows, por ejemplo, si entró a una aplicación, si entró a un archivo crítico y eliminó algo que no debería eliminar. Aquí yo voy a poder verlo dentro de la herramienta. ¿Listo? Debemos tener presente que en la herramienta se va a tomar la grabación cuando yo haga algún movimiento en el mouse o haga algún clic. ¿Listo? Y en el caso de ejecutar comandos, hasta que yo ejecute algún comando. De esta manera, yo ya hice toda mi gestión desde Zero Trust, desde control de acceso, pero también voy a poder tener la auditoría de lo que se está haciendo dentro de mis recursos. Pero adicionalmente, yo también voy a poder ver en este momento quién está conectado en mis recursos. Entonces, aquí si lanzamos una conexión, digamos en este contratista, y yo refresco, me va a aparecer que en este momento este usuario está conectado en este recurso y yo voy a poder unirme a la sesión. Permítanme acá un momento. Listo, entonces si volvemos acá, yo voy a poder unirme a la sesión. Si se dan cuenta aquí, si esta persona llega a ejecutar algún comando, yo voy a poder visualizar lo que esa persona está haciendo. Pero solo voy a poder visualizar, yo no voy a poder entrar y ejecutar nada, solo estoy en modo de auditor. Pero ¿qué pasa si yo me doy cuenta de si esa persona está haciendo algo que no debe estar haciendo? Yo como administrador tengo la posibilidad de finalizarle la sesión. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ya se me cerró la sesión y esta persona no va a poder volver a entrar. Aquí yo garantizo dos cosas. Si yo puedo ver lo que pasó en el recurso y lo que está pasando en tiempo real. Así yo tengo como la visibilidad total de cómo están siendo tratados mis recursos dentro de la organización. Ahora, yo también voy a poder hacer gestión de certificados SSL. ¿Qué quiere decir esto? Todas las organizaciones, por ejemplo, si tienen alguna página web, pues deben tener algún certificado que valide que esta página es segura a la hora de ingresar. Yo voy a poder hacer esto dentro de la herramienta. Voy a poder tener toda esta gestión de mis certificados, voy a poder agregarlos, voy a poder crearlos, voy a poder desplegarlos a mis dispositivos Windows, Linux, iOS, browser y demás. Y adicionalmente voy a poder renovarlos, hacer un escáner de vulnerabilidades.
donde con eso yo sé si alguno de mis certificados está siendo vulnerable en algún tipo de cifrado que esté manejando. Adicionalmente me va a mostrar información, por ejemplo, como hasta cuándo es válido mi certificado. Con eso yo tengo la seguridad de que puedo actuar pronto para renovarlo y no dejar que se me vence. La herramienta nos va a permitir enviar vía correo electrónico una notificación donde nos diga, especificando si ustedes quieren 10, 20 o 30 días antes, donde se me vaya a vencer el certificado, con eso yo hago la gestión para renovarlo. Adicionalmente, si yo creo certificados, en este caso son certificados autofirmados en la herramienta, donde yo voy a necesitar estas entidades certificadoras para enviar el certificado, que me lo firmen, me lo devuelvan y ya pueda hacer uso de este. Entonces, esa es toda la gestión que nosotros vamos a poder tener en el apartado de certificados. Pero adicionalmente tenemos el módulo de claves SSH. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder sustituir en la herramienta esa manera común de conectarnos como usuario y contraseña, sino lo que vamos a hacer es crear esta llave y desplegarla a nuestros recursos. Esta llave va a crear una llave pública y una llave privada donde se va a desplegar al recurso y al usuario para poder acceder mediante esta llave. Este sería este módulo de clave SSH, donde si bien yo voy a poder crearlo, voy a poder asociarlo a todos estos dispositivos que se comuniquen por este tipo de protocolo y claramente voy a poder rotar estas claves por temas de seguridad. Y asimismo voy a poder desasociar estas llaves sin ningún problema. Ahora, finalmente tenemos el tema de informes. ¿Qué quiere decir esto? Si bien yo tuve auditoría, yo hice toda mi gestión dentro de la herramienta, pues yo también voy a poder adquirir este tipo de informes dentro de la herramienta, donde me va a mostrar informes de contraseñas, informes de usuarios, informes personalizados de mis claves, de mis certificados, donde yo solo con darle un clic voy a poder ver todo este tipo de reporte, dependiendo si es de contraseñas o de usuarios. Pero adicionalmente solo no voy a visualizarlo, sino voy a poder exportarlo en Excel, PDF o enviarlo un correo electrónico si es necesario. Pero acá hay algo también muy interesante y es que la herramienta nos va a permitir generar informes de cumplimiento. Como ustedes saben, ninguna organización está exenta de cumplir todo ese tipo de normativas, dependiendo de la organización. En este caso, la herramienta va a tener estos 4 tipos de informes de cumplimiento. Lo que es el informe de cumplimiento PCI DSS para tarjetas de crédito, la ISO 27001, la GDPR y demás. Dependiendo del tipo de normativa, recordemos que esta está dividida por secciones, la herramienta va a tener solo unas secciones en específico, donde yo le voy a generar informe y ella me va a mostrar primero una breve descripción sobre qué trata esta normativa y esta sección y ya el reporte como tal de este tipo de compliance, ¿listo? Entonces, de igual forma, yo voy a poder también programar este tipo de informes que me llegue cada día o mensualmente a mi correo electrónico especificando sobre qué tipo de formato yo quiero recibirlo. Y así, pues yo tengo la seguridad de que si lo necesito urgentemente, voy a poder exportarlo inmediatamente o programarlo. Y asimismo voy a poder personalizarlos. Si bien estos que vienen por defecto para mí no son suficientes, yo voy a poder venir y crear estos informes. Recordemos que estos informes se enfocan más para mis cuentas y mis recursos dentro de la herramienta, donde yo voy a empezar a decirle sobre qué parámetros quiero que me empiece a filtrar la información para poder mostrarme la información. De esta manera, pues nosotros vamos a tener todo este tipo de informes. Si quiero un informe de Zero Trust, pues también voy a poder tenerlo dentro de la herramienta. Ahora bien, también en la herramienta podemos empezar a organizar más nuestros recursos. Podemos empezar a tener grupos de recursos donde yo voy a poder empezar a hacer esta gestión de mis contraseñas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga mis grupos de recursos, donde yo voy a poder crear grupos dinámicos o estáticos, donde si creo un grupo dinámico, tengo más libertad para poder personalizar este grupo, donde yo le voy a decir, ok, yo quiero que sea, que si mi cuenta de usuario se llama mi admin, por ejemplo, y que mi tipo de recurso sea
Windows y que adicionalmente pertenezcan a un departamento de seguridad, me va a traer solo estos tipos de recursos. Aquí yo voy a empezar a traer todos mis recursos para que yo posteriormente pueda aplicarles esta gestión de contraseñas. Yo puedo cambiar su contraseña, digamos, si lo deseo ya automáticamente para todas estas cuentas que pertenezcan a este grupo, yo lo voy a poder hacer donde le especifico una contraseña si lo deseo o quiero que sea aleatoria, que por supuesto vaya ligada a una política de contraseñas y adicionalmente que me llegue vía correo electrónico que se hizo esta gestión de cambio masivo de contraseñas. Adicionalmente también voy a poder hacer este cambio, pero periódico. Yo le voy a decir a la herramienta, no, yo quiero que te cambies cada 5 días. La herramienta tú le parametrizas sobre qué herramienta y ella lo va a hacer y te va a llegar un correo electrónico. No vas a necesitar entrar cada 5 días a cambiarlo, sino que lo vas a poder hacer de esta manera automáticamente. Adicionalmente te va a permitir hacer toda la gestión de compartir a un grupo de usuarios o a un usuario en específico. Si yo necesito que este usuario tenga estos 10 recursos que tengo en este grupo, yo no voy a tener que ir a hacerlo uno por uno, sino que voy a poder empezar a hacer, hacer uso de estos grupos para hacer toda esta gestión, tanto de claves como de compartir. ¿Listo? Ese sería lo que nosotros podemos hacer dentro de la herramienta con cada uno de los módulos. Adicionalmente, pues tenemos varias integraciones, como lo pueden ser con mesas de servicio, donde de acuerdo a un ticket que nosotros tengamos, aquí, donde de acuerdo a un ticket que nosotros tengamos en nuestra mesa de servicio, vaya y se pueda conectar mi usuario a ese recurso o no, si cumple con esas condiciones del ticket. Recordemos que podemos hacerlo con alguno de estos tipos de mesa de servicio y por supuesto con la de nosotros, Service Desk Plus. Adicionalmente también podemos integrarnos con diferentes SIEM, donde nosotros vamos a poder ver de acuerdo a esa conexión cuáles han sido los logs que se han generado en este tipo de recurso y lo vamos a poder hacer con diferentes tipos de SIEM y claramente también con nuestro SIEM que sería el Event Log Analyzer. Y también tenemos tipos de integraciones ya nativas con nuestra herramienta. Tenemos otro tipo de integración con una mesa de servicio que sería Service Desk para poder desde la consola de Service Desk conectarnos al recurso sin necesidad de entrar a la consola de PAM 360. La integración de Diesel Service nos va a permitir hacer la gestión de cambio de contraseñas para nuestras cuentas de dominio. La integración con Analytics Plus, todo el tema de estos dashboard, donde nosotros vamos a ver cómo se está comportando la herramienta en este tipo de herramienta Analytics Plus. AD Manager Plus nos va a permitir hacer toda la elevación de privilegios just in time, como lo vimos en una cuenta local, pero en este caso sería para cuentas de dominio. Y aquí también nos va a aparecer la herramienta Event Log Analyzer para poder hacer la gestión de los logs o bueno, poder visualizar los logs dentro de la herramienta PAM 360 que se han generado luego de lanzar una conexión. Y también tenemos este módulo de Log 360 UEM, donde nos vamos a poder integrar con esta herramienta para poder empezar a ver las anomalías que se están teniendo tanto de mis usuarios como de mis recursos dentro de la herramienta, donde va a empezar a ver pues este tipo de alertamiento, por ejemplo, si un usuario está haciendo o conectándose en un horario que no debe o sacando información que no debe sacar masivamente y demás, yo voy a poder verlo con este tipo de integración. Esto sería a grandes rasgos la herramienta PAM 360, todo lo que nosotros podemos venir a hacer, no solo venir y configurar mi recurso y lanzar una conexión, sino tener múltiples funcionalidades en una misma consola. Listo, Tatis. Acabo de ver una pregunta en nuestra cajita de preguntas. No sé si de pronto nos puedes ayudar a verlo en la herramienta. Nos pregunta Samuel Meléndez. En la sección de certificados, adicional a la fecha de caducidad que se puede ver en el panel, permite la herramienta notificaciones anticipadas vía correo electrónico previo que esta fecha se cumpla. Sí. Digamos que en la herramienta tú puedes parametrizar. Aquí me quedan
alrededor de, ya te digo cuántos días, me quedan 15 días para que se me venza este certificado. Aquí yo voy a poder decirle a la herramienta en el módulo de notificaciones, donde yo le voy a especificar, ok, todos mis certificados que falten 10 días, por ejemplo, tú le puedes decir 10 días, 15 días, 20 días, me llega una notificación vía correo electrónico donde me va a decir, este certificado se vence en tantos días, por favor, haz la gestión para hacer su respectiva renovación, ¿listo? Entonces, en la herramienta tú vas a poder recibir este tipo de correos si lo parametrizas. Perfecto, Tati, gracias. Ahora, acá estoy viendo otra pregunta. Nos mencionan cómo facilita PAM 360 la gestión de accesos privilegiados en entornos de nube y múltiples plataformas. Bueno, en este caso, no importa si tú tienes tu recurso on-premise o si tienes tu recurso en la nube, por ejemplo, en Azure, aquí lo que va a importar es si cumple el protocolo de comunicación que te mencioné anteriormente. En este caso sería si cumple el RDP, SSH, SQL o HTTP y HTTPS, yo voy a poder ir y lanzar la conexión sin ningún problema. Recordemos que dependiendo de cada tipo de protocolo, yo voy a tener que especificar más o menos parámetros para poder ir y lanzar la conexión. Perfecto, Tatiana, gracias. Estoy viendo otra pregunta. Nos mencionan qué funcionalidades clave ofrece PAM 360 para la gestión de accesos privilegiados. Bueno, digamos que aquí, como les mencioné, aparte de lanzar una conexión, yo voy a poder tener diferentes tipos de funcionalidades. Primero, un control de acceso, donde sí o sí un administrador debe aprobarme la conexión para poder ir y loguearme en este recurso. Segundo, voy a poder tener una elevación de privilegios just in time, donde si bien yo tengo cuentas que no tienen suficientes privilegios, voy a poder solo elevarlo durante un tiempo determinado. Tercero, muy importante, la aplicación Remote App, donde yo voy a poder dejar que acceda a mi recurso, pero solo a una aplicación en específico, en este caso para tipos de recursos que se comuniquen por RP, en este caso Windows. Tercero, un control de comandos SSH, donde si bien voy a poder tener también esa capa de seguridad para decirle a mis usuarios qué comandos les voy a permitir ejecutar, y adicionalmente el módulo de Zero Trust, donde simplemente yo configuro como administrador todos estos parámetros para poder ir y que la herramienta, de acuerdo a este score de confianza de usuarios y de recursos, me permita o no conectarme al recurso. Y por supuesto, todo el tema de la auditoría, donde yo voy a poder observar qué hicieron mis usuarios dentro de la herramienta, y también en tiempo real, pues poder ver si les cierro la sesión o no. Gracias, Tatiana. Y tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo se asegura PAM 360 de que las credenciales privilegiadas se almacenen de manera segura? Bueno, en este caso, la herramienta es un baúl de contraseñas donde nosotros, como tal, en la herramienta manejamos el cifrado AES 256, donde de acuerdo a este cifrado yo voy a poder validar que mi herramienta es segura para poder almacenar toda esta información. Se me olvidó mencionarles que adicionalmente en la herramienta yo tengo un módulo, cada uno de los usuarios tiene un módulo de personal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los usuarios van a poder empezar a guardar todas sus contraseñas o, no sé, tarjetas de crédito y demás información que para ellos puede ser crítica y que necesitan ser guardadas en un baúl de contraseñas, lo podemos tener en este módulo de personal. Simplemente cada usuario debe configurar su frase de contraseña para poder ingresar a este tipo de módulo y empezar a guardar todas sus contraseñas, ya sea un correo electrónico, una clave, una tarjeta de crédito, credenciales que necesiten que queden aquí guardadas, van a poder hacerlo sin ningún problema. Perfecto, Tatiana. Te agradezco mucho por resolver las preguntas que están surgiendo por parte de los participantes. Gracias a todos. Les doy paso a Lucía Jiménez para proceder con el cierre del webinar. Gracias.
Muchísimas gracias, ingenieros. Antes de que se vayan todos, por favor, anoten, tomen nota de estas invitaciones que queremos dejarles. Síganos en nuestras redes sociales. Acá les tenemos los QR de cada una de nuestras redes sociales donde podrán encontrar mucha información, tips de tecnología, información actualizada sobre los temas que a todos nos interesan a diario. También podrán encontrar en nuestra página web acceso a nuestros blogs y a nuestros podcasts. Como próximos eventos, recuerden anotar en su agenda y de una vez tenerlo en su calendario anotado el próximo webinar Descifrando el Código de la Ciberseguridad Unificada de IAM a Machine Learning. Será el 30 de octubre del 2024. Anoten también o tómenle un screenshot a este QR para que estén súper agendados y muy pendientes de esta sesión. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos pronto.